¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de encontrarnos nuevamente con todos ustedes en esta nueva clase. Que el tema de hoy día es un tema de verdad muy largo. No creo que alcancemos a pasar toda la materia porque tiene que ver con los mundos, las almas, y vamos a ver un poco más superficialmente algunas partes de este tema, porque después se ve mucho más detalladamente en el segundo ciclo, en el intermedio, y ahí ya se dedican clases completas para cada uno de estos temas. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. Que Buenas estemos acá noches. juntos, Muchas ¿ya? gracias. Un placer estar acá sirviendo a todo el CLI. Damos la bienvenida y aprovechamos de saludar a los grupos de Tulancingo, de Guadalajara, de Medellín, de Mar del Plata, Antofagasta. ¿Mm? Vamos a, en un momento más, a iniciar, ¿cierto?, la conexión con la gente que se encuentra conectada. Bien, para que avancemos en el tema, hasta acá, en las clases que hemos ido viendo con ustedes, hemos ido avanzando en distintos temas y vamos a recordarlos para que ustedes tengan presente eh, los puntos que hemos visto. Vimos en la primera clase, que es la sabiduría de la Kabbalah. Vimos la percepción de la realidad. Vimos la recepción y el otorgamiento, el libre albedrío, y ahora vamos a ver el mundo y las almas. Este es el quinto tema, el cual vamos a abordar el día de hoy. Yo voy a solicitar que el departamento de producción me avise cuando la tabla esté en condiciones de poder ser utilizada. Ahí está. Ahí está, cuando uno le quiere dar un sentido, un proceso de comienzo a fin, sin lugar a duda, el tema que nace en cualquier movimiento o principio que quiera explicar lo que la Cábala explica o cualquier ciencia espiritual pueda explicar, es decir, que hay un proceso en el cual existe un principio, existe un desarrollo y va a existir un final. Que es como el proceso de la vida de uno y de la vida de todo el sistema. Es un proceso. Por lo tanto, uno se pregunta cuando entra a la Kabbalah y dice, si bien es cierto que la Kabbalah no es una religión, obviamente que debe tener un pensamiento, un tipo de guía, un principio de todo lo que llamamos la existencia de nuestra realidad. Evidentemente que la Kabbalah presenta, de acuerdo a este pensamiento, un principio. O sea que existe un principio, existe un desarrollo y existe un final, y la Kabbalah así lo tiene. Hemos recibido a través de toda la influencia de la cultura nuestra distintas concepciones de cómo fue el comienzo de todo este sistema. Lo que en la Cábala se llama la creación o el sistema de la creación. La Cábala enseña que antes que todo esto existiese, todo esto que percibimos como realidad, antes que todo esto existiese, había una luz única que envolvía todo el sistema. Esa luz única que se refleja a través de lo que se llama asmutó, que es su esencia, nosotros todavía, y de acuerdo a lo que nos enseñan los cabalistas, no tenemos acceso a esa esencia o ese asmutó de este sistema que llamamos el sistema creador. Pero este sistema que llamamos creador refleja un atributo muy importante. Cuando comienza todo el sistema,
este atributo el único que se revela. Y de verdad que es el único que nosotros tenemos, de alguna manera, para poder estudiar y poder comprender. Por lo tanto, la Kabbalah enseña que existe un mundo que todo lo llena, o como podríamos decir, una fuerza que todo lo llena, que existe permanentemente, ha existido siempre, y a eso la Kabbalah llama el mundo de Ein Sof. Vamos a hacerlo más delgado. Todo esto es el mundo de Ein Sof. Pedimos a producción que nos muestre la tablet, por favor. Este mundo de Ein Sof es lo que se llama el mundo infinito. En este mundo de Ein Sof había una luz, una fuerza, dice el Ari, el santo Ari, y esto llenaba todo el sistema. Y aquí no vamos a explicar mucho más de esto, porque después, como vuelvo a repetir, lo estudiamos en el segundo ciclo. En el mundo de Ein Sof es donde la Cábala dice que comienza todo. Esto es lo que se conoce y se llama como la fase cero. Acá está. Ustedes ven ahí arriba, esa es la fase cero. En la fase cero es el mundo infinito donde no hay tiempo ni espacio. Ahí está una esencia que no conocemos, que no sabemos y que tampoco los cabalistas nos explican qué es lo que es. Esta esencia revela una parte de ella, una parte, un atributo de ella, que es el atributo de otorgar. A eso la Kabbalah le llama creador. Entonces, a esto llamamos creador. El creador. También se conoce en Kabbalah, que significa Boré, que significa ven y ve. Ven y ve es lo que se denota como creador. Este creador, solo él demuestra un atributo, y ese atributo es el otorgar. ¿Ya? Nada más conocemos de este sistema que se llama creador, o de este sistema del mundo infinito, en Ein Sof. Solamente el creador revela un atributo, que es el otorgamiento. La Kabbalah dice que él es la existencia de la no existencia. O sea, se usa una palabra que es neilo, que es el procede de la nada. O sea, él contiene todo, en todo, nada lo creó, nada fue primero. Él llena toda la existencia de la no existencia. Por lo tanto, este creador, como dice la Torá, mandó, y todo este sistema existió. Por lo tanto, él es ahí donde no hay. Los cabalistas nos dicen, para identificar este poder, ellos usan una palabra que es la palabra luz. Y por lo tanto, cuando hablamos de luz, hablamos de un atributo, la cualidad que refleja al creador. ¿Ya? También conocemos en la Kabbalah que esto, Boré o creador, es la fuerza superior. ¿Ya? Entonces, esto es la fase cero, un sistema que llamamos Boré o creador, que se refleja a través de el nombre que le da a los cabalistas, que es la luz, en el mundo de Ein Sof, y muestra y revela solo un atributo. Volvemos a repetir,
el atributo del otorgamiento. Eso es absolutamente lo único que nosotros podemos conocer, estudiar, sentir, vivir y asemejarnos a Él en ese atributo de otorgar. Pero este creador, en su esencia más profunda, ¿ya?, empieza todo un desarrollo que se llama la fase 1. Aquí está reflejado todo el sistema a través de estas vasijas, que también son conocidas como Kli, ¿ya? Lo que los cabalistas nos dicen, que lo que sí se puede decir, que este elemento que llamamos luz, la luz, es mucho más profunda, es mucho más el poder, la fuente, que el otorgamiento. Por lo tanto, estamos aquí denotando que esta esencia que llamamos sistema de creación, que denominamos como luz, es mayor que el otorgamiento. Pero si nosotros hablamos de otorgamiento, estamos hablando de un atributo que en sí mismo, si no hubiese nada más, no existe. No sé si entienden lo que quiero decir. Para que exista el otorgamiento manifestado en su esencia de lo que es su palabra, tiene que existir, obviamente, un contrario que tenga la capacidad de medir, sentir y disfrutar lo que es el otorgamiento. Y es así entonces como esta cualidad o este atributo que llamamos otorgamiento, de lo más profundo de su ser, de lo más profundo de su ser, de acá, él crea una entidad distinta, una entidad que tenga la capacidad de recibir este atributo. Y como lo decimos en su palabra, se crea una entidad distinta que es el recibir. Entonces, en este mundo de Ein Sof, en esta fase 0, para comenzar la fase 1, del creador, de lo más profundo de él, de su propia más profunda característica, y esto es importante retenerlo, porque aquí está la esencia de la sabiduría de la Kabbalah, creó el recibir. La palabra lekabel, que en hebreo significa recibir, es efectivamente, por lo tanto, lo que la Kabbalah enseña y estudia, o sea, el cómo recibir. Pero el recibir desde este punto de pureza, o desde este punto de un concepto muy difícil de poder sentir y vivir en esta realidad. Entonces, esta entidad llamada otorgamiento saca de sí una entidad que se llama recibir y le dota de algo que proviene de él en su propia esencia. Las características que tiene este recibir son pequeñas, por decir así, incrustaciones del otorgamiento. La identidad del que formó el recibir o el atributo característico se refleja ahora en esta entidad que él crea. Por lo tanto, este recibir contiene dentro de sí las pequeñas incrustaciones del otorgamiento, que es el atributo que el creador revela. Pero para que este recibir tenga en sí mismo la fuerza, la energía necesaria, entonces lo dota
de lo que se llama el deseo. Entonces la Cábala enseña que lo único creado es el deseo. El deseo es lo único creado. El deseo de recibir, por lo tanto, es la característica que tiene la entidad que es contraria al otorgamiento. Por lo tanto, en este cuadro se reflejan dos atributos absolutamente distintos que están reflejados. ¿Ya? Bien. Cuando tengas, amigo Marco, la gente, tú me avisas nomás para mencionar a todos. Perfecto, ¿Ya? estamos en eso. Quedamos claro entonces que esto que acabamos de ver acá es efectivamente el comienzo de todo. Y ahora vamos a entrar entonces a las fases y vamos a colocar otra imagen ya para que podamos trabajar en ella. Aquí tenemos puesta nuevamente la misma de anterior. Ya sabemos entonces que lo que está en la fase 0 es lo que relatamos anteriormente. Entonces, cuando él crea la vasija en esta fase 0 y se convierte ya en una vasija que tiene la capacidad de contener, la Cábala enseña que esta vasija fue creado con lo que conocemos como la carencia. ¿Qué significa la carencia? Significa que tiene un deseo de recibir para ser llenada. Entonces el sistema dice que en esta fase 1, cuando la vasija muestra carencia, el sistema llamado otorgamiento, entonces, como está la fecha aquí indicando, lo llena de este atributo que es el otorgamiento. Entonces, cuando la vasija en la fase 1 o CLI llena su carencia, la llena, tiene un llenado, ¿de qué cosa? Del otorgamiento. ¿Ya? O sea, lo que recibe la vasija es a través de lo que llamamos la luz, recibe el atributo de otorgamiento. Entonces, la vasija tiene una carencia, se llena del atributo que le da el sistema llamado Boré, y la vasija se llena del otorgamiento. O sea, la luz llena completamente la vasija. Y la vasija, cuando es llenado, siente entonces placer. Y este placer, enseñan los cabalistas, es efectivamente el pensamiento de la creación. El pensamiento de la creación o del sistema creador es llenar de placer a los creados. Entonces, cuando el otorgamiento a través de la luz llena la vasija en la fase 1, se cumple el pensamiento de la creación. Pero la vasija aquí en esta fase 1 siente que la fuente de la luz es más grande que la luz misma. O sea, la sensación que tiene la vasija aquí en la fase 1 es que detrás de esto que es la luz del otorgamiento existe algo mucho más grande que la luz misma. Eso siente la vasija en la fase 1. Entonces nace dentro de la vasija el que quiere conocer cómo es la fuente. Y en la fase 2 pasa un fenómeno
muy, muy especial y que tiene que ver con lo que contiene la vasija. Si ustedes hacemos memoria de lo que hemos hablado hasta ahora, estamos diciendo que esta vasija en la fase 1 tuvo una carencia, tuvo un llenado y tuvo un placer. ¿Por qué tuvo un placer? Porque se llenó del otorgamiento. Disfrutó del otorgamiento. ¿Tenemos ya la lista? Sí, de la gente? tenemos información. Ya, vamos con la información, Marcos, para pasar de... Sí, tenemos 85 conexiones en este momento a la clase y algunas consultas de la clase. Antes que vamos a las consultas, Sí. ¿tenemos la nómina o todavía la están preparando? No, están preparando. Tenemos a grupos de Toluca, Guadalajara, Tulancingo, Colombia, Antofagasta en Chile. Y están preparando la lista de los, Ya. de Cuando los la amigos. tengamos la nombramos, porque Sí. ustedes dijeron que no la habíamos nombrado. Ya, perfecto. ¿Ya? Ujú. Bien. Entonces, la fase 2, ¿qué encontramos? En la fase 2 encontramos a una vasija que está llena de el otorgamiento. Y lo vamos a reflejar acá, colocando el color que llena la vasija en la fase 2. Entonces aquí, esta vasija, que está en la fase 2, está llena absolutamente. Le pedimos que nos muestren la imagen, por favor. Muchas gracias. En esta fase 2, la vasija está llena. ¿De qué está llena? Está llena del otorgamiento. ¿Se recuerdan ustedes que lo que llenó a través de la luz el sistema llamado creador es el otorgamiento? Por lo tanto, en la fase 2 encontramos allí que la vasija está completamente llena. Pero pasa un fenómeno muy importante, que no es menor, que como todas las cosas que son contenedores o vasijas, adquieren el atributo o la característica de lo que contienen. Si este vaso que tengo yo acá se llena de agua caliente, el vaso toma la característica del agua caliente. Si es de agua fría, es lo mismo. Por lo tanto, el disfrute del placer que tiene la vasija del que lo recibe se transforma ahora en algo distinto, que es un deseo de otorgar, no que nace de ella, sino que nace del atributo mismo de lo que ella contiene. Y es ese deseo de otorgar para ella, de alguna manera, ser un contenedor que contiene el atributo de lo que posee. Y este es lo que se llama en Kabbalah el primer discernimiento. Entonces, en esta fase 2, la vasija ahora, no sé si parece que no hemos podido lograr poner la tablet. Tenemos la lista también. ¿Tenemos la lista? Ya, pues, vamos con la lista mientras vemos la parte de la tablet. Léelo nomás. Bueno, tenemos de Ecuador a Eli Macay de Guayaquil, a Alfredo de Guayaquil y a Andrea. De México tenemos a Altair de Ciudad de México, a Gloria, a Ariel de Yucatán, Carlos Morón de Toluca, Aldo de Ciudad de México, Alfonso Altiaga de Mazatlán, Vanessa de Toluca, Grupo de Tulancingo, México, Anef, Claudia, Esmeralda y Sergio, Bren Maciel de Toluca, Rocío Gallardo de Toluca, Antonio Merino de Chalco, Pamela Fabián, Erika de Toluca, Yolanda Vélez de Toluca, Liliana Eguia también de Toluca, Miriam Hernández, Ivette. Del grupo de Guadalajara tenemos a Javier, Idar, Belén, Carolina de Toluca, Araceli también de Toluca, Verónica Franco, Jorge Lobato, Daniel Vázquez, Julio de Querétaro, Chava de Toluca, Jaime Montes, Ángel, Junken, Diana, Arturo, Sergio, Giovanni de Colombia. Nuestros amigos de Colombia tenemos al grupo de Medellín, Johnny Rosero, Jorge Larrota, María Victoria Polanco, Brites Catalina, John Silva. El grupo 2 de Medellín, Nelson Gómez, Hanna Muñoz, Diana Farías, Hernán Ramírez, Aureliano, María Restrepo de Medellín,
Germán de Bogotá. De Perú tenemos a Renzo, a Katy. Estados Unidos, William Vega de Carolina del Norte. Josefina de Florida. Alba Urdinola de Nueva York. De Brasil tenemos a Andrea Moray, Rodolfo Aneas. De Venezuela, Jetsi. Argentina, Walter, Julio Minuchin, Héctor Bauman. Grupo del Mar del Plata, Tito, Yana, Fernando, Martín, Olga, Silvia Fleischmann, Viviana Martiarena, Ernesto, Marcos de Mar del Plata. De Uruguay tenemos a Patricia. De Chile tenemos a Bernal, Juan Carlos. Grupo de Antofagasta, a María, Patricia, Xiomara y Sebastián. Tenemos a nuestro amigo Santiago de Frutillar, Eduardo y Yasmín. De Paraguay, Sila y Ángel, perdón. Llegan más amigos del grupo de Guadalajara, Miguel, Karina y Sergio. Un saludo a todos ellos. Total, ¿cuántos conectados tenemos, amigos? Tenemos cercano a 80 conectados y un poco más y se nos siguen sumando. Muchas gracias. Seguimos entonces. Entonces la fase 2 vimos, no sé si parece que la tableta no se está viendo, si es que vamos a ir transmitiendo esto nomás así en forma. En esta fase 2 entonces la vasija se llena del atributo de otorgar y ella quiere otorgar. Es un discernimiento nuevo, muy especial, la cual entonces la vasija ahora quiere otorgar. O sea, siente el deseo de otorgar porque de alguna manera el otorgar ahora ya es parte de lo que ella contiene. Entonces ahora la vasija se quiere transformar en una vasija de otorgamiento. Esto ahora ella lo quiere realizar, ella quiere sentir esto, porque la esencia que ella contiene le impele, le lleva a ser un otorgante. Encontramos que ella también siente que esto que ella contiene es opuesto a lo que ella recibe, que su atributo es opuesto a lo que ella contiene, pero igual ella lo quiere hacer. Y se da cuenta que en este efecto ella es completa, cuando ella puede hacer la acción del otorgar. Eso es la plenitud, el discernimiento que ella tiene, que ahí está perfecto la acción. Si dijéramos que hasta aquí, en esta fase 2, como lo refleja acá, no sé si está la tableta la podemos colocar, en esta fase 2, entonces la vasija ahora quiere otorgar. Y así nos dicen los cabalistas que la vasija ahora en esta fase 2 se vacía y se da cuenta, y entramos a la fase 3, se da cuenta la vasija entonces que aquí ella de alguna manera vuelve a tener la comprensión que su esencia, su característica es recibir. Que aunque ella quiera otorgar, ella va a quedar vacía, ella va a seguir teniendo esa carencia y por lo tanto su existencia como vasija es para recibir. Y aquí entonces el Boré o el sistema general se obliga a llenar a esta vasija. ¿Y por qué se obliga? Porque su naturaleza que creó esta vasija de recibir ahora tiene que hacer la labor completa y la vuelve a llenar. Entonces, en este atributo número 3 se produce un fenómeno dual. Por un lado, la vasija tiene su esencia de recibir y por otro lado tiene la esencia de lo que contiene, que es otorgar. Entonces, en esta fase 3, la vasija se transforma en un receptáculo y en un otorgante. Pero a la vez también hay algo interesante que procede en esta fase. Se da cuenta, ella, la vasija, discierne que hay detrás de este otorgamiento alguien que la ama. Y la ama porque la llena. O sea, el sistema creador es bueno y benefactor y va a llenar siempre a lo que ama. Entonces la vasija discierne ahora, ya, que ahora él quiere conocer, o él, la vasija,
quiere conocer a quién es el que llena de placer a ella. Quiere ver qué es lo que hay detrás de este bebé. Y se da cuenta que en esta fase 3, no sé si podemos mostrarla, si ustedes avísenme si no tenemos problema con la tablet. En esta fase 3, entonces aparece el concepto de la conexión. Aquí, en la fase 3, la vasija entiende que ella depende de un proceso de conexión, un proceso donde ella recibe y otorga, recibe y otorga. Y eso es, este es el discernimiento. Pero, ¿qué nos dice la Kabbalah? ¿Qué enseña la Kabbalah? Que cuando llegamos a la fase 4, es la fase trascendente de todo este sistema que llamamos creador. La creación, por lo tanto, ahora, en la fase 4, hay un discernimiento que la hace ser distinta a todos los otros discernimientos anteriores. La vasija ahora, ella siente que dentro del proceso hay algo que ella va sintiendo, algo que va comprendiendo. Va comprendiendo que cada vez que recibe algo que está dentro de ella, que lo decíamos al principio, la hace sentir un placer muy grande y especial cuando ella otorga. Pero la vasija discierne que ella quiere sentir no solo el placer de otorgar, sino sentir el placer que el sistema Boré siente. O sea, en otras palabras, la vasija en la fase 4 quiere ser como el creador. Y cuando hablamos que quiere ser como el creador, entonces decimos que es ahora una criatura o un nibrá o un creado, porque siente un deseo totalmente distinto, que no es el deseo que le puso el sistema, porque si bien es cierto, ella recibía y entendía que recibía de parte del otorgante todo el placer que viene del creador a través de esto, luz del otorgamiento, diciendo y entiende que cuando ella recibe, siente el placer que viene del creador, pero ahora ella quiere sentir un tercer estado diferente, y esto se llama que ella quiere recibir el estado del Boré o del creador. O sea, en la cuarta fase, la vasija quiere ser semejante al Boré o al creador. Eso no provino de el otorgar, provino de la misma vasija. Entonces la vasija genera en ese instante un proceso muy especial, que después lo vamos a ver, que es que se restringe. Que en esta fase 4, la vasija entonces, su restricción es lo que se llama el ocultamiento. La vasija entonces pasa a un sistema que es un sistema de ocultamiento. Por lo tanto, la vasija ahora se pone el overol, por decir un concepto, se pone a trabajar, hace el esfuerzo para poder, no que el creador le regale la luz del otorgamiento, sino que la vasija ahora tiene que hacer un esfuerzo para ganarse esta luz o este atributo de otorgamiento. Y entiende entonces la vasija que después de este proceso donde ella tiene que obtener
a través de su restricción, este atributo como parte de ella, entonces la vasija le pide al creador, le pide al sistema que por favor le construya un masaje, una pantalla. Entonces en esta fase 4 la vasija comienza todo un proceso que va a desencadenar y que va a llegar a lo que se llama los mundos o el sistema mundo, y finalmente la aparición del alma infinita, y finalmente la aparición del alma de Dharma Richo. Vamos con algunas preguntas terminado esta primera Perfecto. parte, por favor. Bueno, primero informamos que tenemos ya más de 90 conectados. Tenemos algunas preguntas de Patricia de Uruguay. ¿La carencia es llenado de otorgamiento? La carencia en este grado de estas 4 fases de la creación en el mundo de Ein Sof, efectivamente es la carencia del otorgamiento. Ya, ojo, te estamos diciendo en este mundo de Ein Sof, porque después en nuestro mundo esto cambia. César de Chile nos pregunta, entonces, la historia de la creación del Génesis y de Adán y Eva es la historia de la creación del deseo de recibir y de las 4 fases de luz directa. Excelente. Mire, estimado amigo César, espero que su deseo que manifiesta con esta pregunta la pueda mantener cuando llegue a intermedio, porque cuando llegue a intermedio usted se va a sorprender, y todos nuestros amigos se van a sorprender cómo enseña la Kabbalah el jardín del Edén, el árbol del conocimiento, qué es lo que es el pecado, qué significa la caída, y ahí usted va a... Todos nosotros nos pasa cuando venimos con todo este concepto cultural religioso, se nos abre, cuando tenemos esa clase la gente se le sale el velo y llega y comprende perfectamente que toda esa alegoría del jardín del Edén es tremendamente profunda y hermosa, y no es como la pintan algunas partes con un poder malo, etcétera, sino que vamos a ver bien. Pero eso es. Mientras tanto, la respuesta a esa pregunta es que es correcto su apreciación. Johnny de Colombia nos pregunta, en la fase 3, ¿aparece el punto del corazón? El amigo parece que conoce. Es una pregunta adelantada. El punto del corazón es un concepto que proviene de otra parte, esto mismo que en la segunda parte de la clase lo vamos a ver. Así que cuando lleguemos a las almas, al mundo de Adán Richón, ahí vamos a ver esta pregunta. Bueno, tenemos una pregunta de Bernard de Chile, en donde, claro, tú partías diciendo que el mundo de Asmutó es el mundo que no estudiamos, tiene que ver con eso. ¿Puede existir un creador del creador? A ver, yo le puedo contestar lo que la Kabbalah enseña. La Kabbalah enseña que existe un sistema que llamamos creador y que se creó el otorgamiento. No sabemos qué hay más allá, ni sabemos qué hay más allá para nosotros también. Cualquier cosa que yo diga es especulación, y yo no lo he escuchado ni nos han enseñado los cabalistas lo que hay. No tenemos hoy día el grado de alcance. Apenas tenemos el grado de alcance de percibir esta realidad, como materia verdadera, cuando los cabalistas dicen que esta realidad no existe y que todo lo que vemos es nuestro deseo que se viste en la materia. Cuando podamos entender eso y vivirlo, tal vez vamos a ir alcanzando los grados para entender estos temas más profundos. Jorge de Toluca, de México, nos pregunta, en la fase 4, ¿podemos hablar de equivalencia de forma con el creador por otorgar? La equivalencia de forma, estimado amigo, es un tema que vamos a ver más adelante, pero un poco explicar. La equivalencia de forma es decir, que la vasija va a adquirir el atributo completo que tiene
el otorgamiento o el boré. ¿Qué significa? Para explicarlo así en la teoría de conjunto, es decir, cuando la vasija tenga los mismos atributos o el atributo completo en un 100% del otorgamiento, que es el 100% del creador, entonces hay igualdad de forma. Importante decir eso, que la vasija fue creado con un 100% de recepción del 100% del otorgado. O sea, en otras palabras, nosotros como vasija podemos recibir el 100% del atributo del creador, porque así nos confeccionó el sistema creador. Creó la vasija para recibir la luz completa del creador. Entonces, cuando se logra la igualdad de forma, el creado es, como dice la Torá, es semejante a imagen y semejanza del creador, o sea, el otorgamiento. ¿Ya? Entonces el otorgamiento es un atributo que la vasija puede contener en su plenitud y transformarse en eso. Por lo tanto, seguimos entendiendo que la vasija de recepción siempre será vasija de recepción, nunca será vasija de otorgamiento, pero se transforma en vasija de otorgamiento por lo que contiene. O sea, el recibir contiene a la vasija de otorgamiento, pero siempre es el recibir la esencia del creado, aunque esté lleno de la vasija de otorgamiento. No sé si me expliqué, tal vez así no lo explicamos muy bien, pero eso es, y lo vemos mucho más en el curso intermedio, y ahí otras revelaciones anexas nos van a ir haciendo todo un panorama completo y mucho más entendible de lo que estamos hablando. ¿Tenemos más preguntas? Una última pregunta de Ernesto de Argentina. ¿Estaríamos con este curso de introducción en la fase 1? A ver, no entiendo lo que quiere decir. ¿Qué no entiendes tú? ¿Estaríamos con este curso de introducción en la fase 1? Amigo, este curso de introducción, si tuviésemos que decir si este es un cuerpo, este curso de introducción es este pelito que me saqué. ¿Lo ven? Este es el pelo que me saqué. Eso es el curso de introducción de este cuerpo. Así que imagínense de qué estamos hablando. Así que la fase 1 estamos hablando de algo mucho más grande. Cuando veamos la segunda parte de esta clase y veamos las almas, las 600.000 chispas, etcétera, ahí vamos a entender algo. Le pregunto al equipo técnico, ¿estamos en condición de usar la tableta o tendremos que seguir haciendo figuras con las manos? Espero la respuesta, por favor. Bien, vamos entonces a la segunda parte. Después que la vasija siente este deseo de ser semejante al creador en lo que él hace, ser como el creador, y hace esta restricción, aparece lo que se llaman los mundos. Y la verdad es que es muy difícil explicarlo acá, pero yo quiero que ustedes empiecen a usar la imaginación, lo que nosotros perseguimos en la educación hoy día, la creatividad del estudiante. Es decir, yo ahora voy a reflejar y vamos a decir que desde aquí, si ustedes se fijan atrás, miren atrás, hay unas líneas, ¿no es cierto? Ya, vamos a bajar ahí. Ya, vamos a ver que esas líneas van a ser los mundos. Entonces, esta primera línea que está acá arriba, llamamos el primer mundo, que es el mundo de Ankh-Morpork. Entonces, el primer mundo, que es esta primera línea, el mundo de Ankh-Morpork. El segundo mundo, que aparece aquí, es el mundo, me estoy desbalanceando ahí, es el mundo de Atzilut. El tercer mundo, hacia abajo, sería el mundo de Briah. El cuarto mundo hacia abajo es el mundo de Yetzirah, y el quinto mundo hacia acá abajo sería el mundo de Asiyah. Y esta otra parte que está mucho más abajo, perdone que sea más gráfico,
es nuestro mundo. Entonces, si tuviéramos que dibujar acá usando esta misma imagen, diríamos que aquí es el mundo de Ancalmón, el mundo de Axidut, el mundo de Bria, el mundo de Yexirá, el mundo de Asia, y este es nuestro mundo. Por lo tanto, si viéramos más gráficos, diríamos que aquí al costado estarían las 4 fases, y después de las 4 fases entonces aparecen los 5 mundos. Pero los cabalistas nos dicen que estos 5 mundos hay 125 escalones, o sea, desde arriba hasta acá hay 125 escalones, y por lo tanto en nuestro mundo, que es el mundo del tiempo, el mundo de la línea, estaría lo que conocemos como nuestra realidad. Es lo que percibimos como la Tierra, como el universo, como nuestra vida, existimos, morimos, como la línea de la historia, ¿ya? Pero volvemos a repetir, existen 5 mundos. 5 mundos. Ahora, es importante entender que cuando está en la 4ª fase, cuando se produce esta restricción, allí aparece lo que se llama el alma infinita. ¿Ya? El alma infinita. No el alma de Adán Marichón, no el alma del Adán. El alma infinita. Y esta alma infinita, y vamos a usar este mismo gráfico para que lo entendamos, tiene 4 niveles: el nivel inanimado, el nivel vegetativo, el nivel animado y el hablante. Y dentro de estos 4 niveles existen 4 niveles dentro de ella. O sea, que en el primer nivel, que es el inanimado, está el inanimado inanimado, el inanimado vegetativo, el inanimado animado y el animado hablante. Después del vegetativo tenemos el vegetativo inanimado hasta el vegetativo hablante, y ahí tendríamos 4, 8, y aquí estaría el animado inanimado hasta animado hablante. Y por último, en este blanco está lo que conocemos como el hablante, y dentro del hablante está el hablante inanimado hasta el último, que sería el hablante hablante. Por lo tanto tendríamos 16 partes, 4 en cada uno de ellos. Eso es el alma infinita. Entonces el alma infinita contiene los 4 niveles, y estos 4 niveles tienen 4 divisiones. Por lo tanto, en esta misma lógica, si el inanimado es el más lejano, el más cercano al nivel espiritual es el hablante hablante. Ahora, si hablamos del hablante hablante, el hablante hablante entonces contiene lo que se llama el alma de Adán Arrichón. Entonces el hablante hablante es el alma de Adán Arrichón, y esta alma de Adán Arrichón, en el mundo espiritual, estamos todavía hablando del mundo espiritual, todavía no bajamos a nuestra realidad, a lo terrenal, al jardín, todavía no. Allí se produce, y lo vamos a ver en el curso intermedio, lo que se llama el quebrantamiento de las vasijas. Hay 2 quebrantamientos de la vasija: el Simsum Aleph, que se quebranta en estos 4 niveles, y el segundo quebrantamiento en el cual esta alma de Adán Arrichón se divide en 600.000 chispas. Entonces el hablante hablante es el Adán Arrichón, que se divide en 600.000 chispas.
Cada una de estas chispas se llama punto en el corazón. Cada una de estas chispas se llama punto en el corazón. Cuando en el mundo superior se produce el quebrantamiento de la vasija llamada Adán Arishon, en nuestro mundo aparece Adán y Javá o Eva. Javá o Eva, el mismo nombre. Y aquí cuando aparece Adán y Eva, entonces se conoce como la caída. La caída. Pero no quiero que ustedes por favor empiecen a pensar, es decir, el Adán Arishon espiritual es una estructura espiritual, no es el mismo. O sea, el Adán Arishon está en el mundo de Atzilut, aquí. Adán y Eva están acá, en la tierra. El quebrantamiento de la vasija, acá, es un hecho espiritual. Y la división del alma de Adán y Eva es en esta realidad como algo físico. Les pido disculpas de darle la espalda, pero tengo que usar la didáctica que me permite el elemento que tengo aquí a mi lado, que son estas rayas. Entonces, volvemos a repetir. Hasta ahora hemos nombrado 3 Adán. El mundo Adán Carmón, que es el primer mundo después de la cuarta fase. Adán Arishon, una estructura espiritual que contiene 600.000 chispas de luz o del alma. Y Adán y Eva, que es el que después, en ese mismo contexto de nuestro mundo, él se pregunta la razón por qué existe. Y esta pregunta, ¿por qué existe? Entonces nace el quebrantamiento de las vasijas. ¿Ya? Varias cosas para que entendamos lo que estamos hablando. Todo lo que nosotros hemos dicho acá, en menos de una hora, 40 minutos, 45 minutos, ustedes y con los instructores, relatores que vendrán, ustedes lo verán mucho más en detalle, por lo menos en 5 clases del curso intermedio. Algo que ustedes no se pueden perder. Porque aquí hemos tenido que usar un poco de imaginación. Pero ahí cuando vayan viendo ustedes que todo es una ecuación matemática, con rechimot, con alcances, con correcciones, todo, porque en definitiva, si hay que corregir un 100%, solamente el Adán corrige un 10%. O sea, hay un 90% de correcciones que se hacen en el mundo espiritual. ¿Ya? Entonces, en este 10% que llamamos nuestro mundo, que es Malhut, y aquí es lo que se llama Malhut de Ein Sof, porque este Malhut que corregimos aquí, corregimos este Malhut, que es esta realidad, y eso nos da un salto, por decir una palabra, cuántico, que nos lleva al mundo de Ein Sof. ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes? ¿Pero cómo es ese proceso? Porque aquí existe un tema de revelación y ocultamiento. Todos los puntos del corazón, todas las chispas de alma que hoy día están, fluctúan en su evolución de alma entre el grado 125 y el primer grado. O sea, cualquiera de ustedes, cuando ustedes pasen la experiencia de vivir el Maxón, ustedes van a conocer en qué nivel están. Y cada uno de los distintos cabalistas de este tiempo, cuando pasan el Maxón, están en un alto grado. Entonces, toda esta escalera, que es la misma escalera que dice la Torá que vio Jacob, una escalera que iba desde aquí hasta el cielo, donde él veía que bajaban y subían ángeles, que en la Kabbalah ángeles son fuerzas, él
vio entonces esta escala, y ahí están todas las fuerzas manifestadas que se manifiestan en los distintos cabalistas que ha logrado un alcance. En otras palabras, todo aquello que es ocultado está abiertamente revelado. Ah, está funcionando. Eso. Qué bueno, entonces vamos a hacer la imagen ahora que hicimos, si ustedes me permiten, a ver si es verdad. Sí, muy bien. Entonces vamos a colocar acá, porque yo creo que, me disculpan que tuvimos que usar. Entonces vamos a si ustedes se fijan, ya, entonces vamos a colocar acá el mundo de Ein Sof, es esto que está aquí. Y por lo tanto, cuando veamos el mundo de Ein Sof, vamos a colocar aquí a este lado, pero ustedes van a entender las 4 vasijas, de aquí se va acá, ¿ya? Esta es la 1 hasta la 4. Y aquí comienza entonces lo que llamamos el mundo, y todavía estamos en el mundo de Ein Sof, pero este es el primero, que es el mundo, lo vamos a hacer en el cronismo, ahí. Adán Carmón, Axilut, Bria, Yexirá y Asiá, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá en la gráfica, aquí está el jardín de Edén, ¿ya? Ahí está lo que nosotros y los cabalistas nos enseñan, que es el Adam Arishon. Y Adam Arishon entonces cae, lo que llama la caída, y acá en nuestra realidad está Adán y Jabá. Cosa importante de poder graficar. ¿Dónde está lo que se llama el Big Bang o la gran explosión? En Kabbalah se llama el Tzimtzum. Lo vamos a colocar aquí. Aquí está el Tzimtzum, que es esto mismo pero reflejado acá. Tzimtzum Aleph o 1. Aquí comienza. O sea, ahí aparece el inanimado. Y de ahí hacia acá es el desarrollo de la historia del sistema de la creación. Entonces, acá, en este punto, que está aquí, comienzan las galaxias, los universos, los sistemas, las constelaciones. Después de ese proceso aparece lo vegetativo, después aparece el animado, y después aparece dentro del animado, ya en una evolución, aparece el que llamamos la bestia llamado hombre. La bestia llamado hombre. No llamamos ser humano, porque todavía no es ser humano. Y ahí pasa un tiempo, hablemos de lo que según nos enseña, varios miles de años, hasta que aparece hace
5.777 años atrás, Adán y Jabá. Y de ahí, enseña la Kabbalah, están determinados 6.000 años para la corrección. 6.000. Y ustedes, ¿cuántas chispas de alma dijimos que tuvo Adán y Eva? 600.000. Por lo tanto, el 6.000, ¿por qué número da 600.000? Tiene que ver con todo el sistema de las Sefirot. Por lo tanto, son 6.000 años para la corrección de Adán y Jabá. O sea, 6.000 años para la corrección de las chispas que llamamos 600.000 almas. Ahí surgen varias preguntas, pero no las quiero que hacerlas yo, quiero que de su deseo nazcan, pero ahí hay preguntas que son obvias, que aparecen. Vuelvo a repetir, son las 600.000 chispas del alma de Adán y Jabá. ¿Ya? Pero, el alma, entonces hacemos un resumen. ¿Qué es lo que es el alma infinita? Lo vamos a churar acá. El alma infinita es todo esto. Bueno, no se vio nada. Vamos a poner otro color. Todo esto es el alma infinita. Porque aquí aparece el alma infinita. Ahí. Por lo tanto, el alma infinita contiene los mundos superiores, nuestro mundo y todos los niveles. ¿Cuál es el alma de Adam Arishon? La vamos a graficar acá. El Rosh, el cuerpo y las piernas. Ahora hacer con otro color porque no se ve muy bien. Vuelvo a repetir, el Rosh, la cabeza, el cuerpo y las piernas. Y uno dice, ¿y esto qué es lo que es? Porque es obvio que surge una pregunta. Entonces la Kabbalah dice, todos los mundos están dentro de ti. ¿De quién? Del alma de Adam Arishon. El que se conecta con el alma de Adam Arishon, con las se integra a estas 600.000 chispas, tiene el punto en el corazón, tiene no la posibilidad, sino que el camino de constituir este Adam Arishon. Entonces, ¿cuál es la labor nuestra? Es que las 600.000 partes separadas, ahora las integramos, la parte de abajo, esta ya está integrada. Entonces estos son los primeros que se integran. Parece dibujo de básica esto, de kinder, pero no importa, me entenderán. Y la parte de acá se construye. Y cuando todo esto se construya completamente, entonces estará terminada la corrección de todo el sistema, que parte por el Rosh, que son las 600.000 chispas que tiene el punto del corazón, y con el Toj, que es el cuerpo, que es el resto de la humanidad. Hay varias cosas más que hablar sobre este tema, que nacen de acá. Contestemos algunas preguntas y vamos a hacer el cierre con algunas cosas importantes. Perfecto. Tenemos acá a César de Chile.
¿podría aclarar más sobre restricción de la fase 4? ¿Qué ocurre en la persona? ¿Es esto el sexto sentido o masaje para ver los mundos superiores? Amigo, se nota que hay varias cosas que usted ha leído, pero de repente como que se está transformando en un guiso con demasiados productos distintos a lo que usted está diciendo. Separemos las cosas. El sexto sentido es algo que le nace al hombre en esta realidad cuando se conecta con las chispas de su alma. O sea, el sexto sentido es lo mismo que decir el punto en el corazón. El sexto sentido es el atributo especial que conecta a sus 5 sentidos con su alma. Por lo tanto, el sexto sentido es el atributo especial que recibe por la luz que reforma, o sea, por el sistema general, que a usted le amplía los sentidos y le hace tener un grado de conexión espiritual. Es el sexto sentido. El masaje es una cosa que se produce en la 4ª fase de la creación. ¿Qué es lo que es este masaje? Este masaje es una cortina, un velo, que se usa y que la usa el sistema para restringir, y por eso se usa restricción, y ahí viene otra palabra que se llama, para restringir la llegada de la luz a la vasija. A ver, vamos a usarlo aquí en el gráfico. Les vamos a mostrar algo para que vayan preparándose para lo que serán nuestras próximas clases. Se los vamos a mostrar acá en un gráfico. Ahí, ¿lo ven ahora? Por favor, ¿podemos colocar en la pantalla o...? Bueno, lo que quisimos mostrar acá es que existe dentro del proceso, de este proceso de la bajada de la luz, una restricción de cómo llega la luz. Y eso se llama masaje. Restringe la llegada de la luz y la luz entonces llega, estamos hablando, recuerden que la luz en este sistema que estamos viendo acá es el otorgamiento. En esta realidad que se llama nuestro mundo, la luz tiene otras manifestaciones, de otras maneras, muy distintas a lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Por lo tanto, la luz puede llegar en ocultamiento, en acciones que de repente no nos gustan ni las deseamos. ¿Ya? Pero no vamos a hablar de esto en esta clase, porque no es el tema. Pero, le vuelvo a repetir, entonces, el sexto sentido es el desarrollo de un sentido especial que lo conecta al mundo espiritual a través de lo que llamamos el punto del corazón. El masaje es un velo que restringe la venida de la luz. Y la restricción es el acto que hace la vasija de aceptar solo aquella luz que puede y está habilitada para recibir. Eso. Vamos, amigo, otra pregunta. Si estamos en la fase 4, ¿es el deseo de recibir para mí mismo la materialidad? De acuerdo con el flujo del sistema superior, ¿tendríamos que mantenernos en la fase 3? A ver. Amigo. Bueno, Jaime Montes, amigo Jaime. De México. Nosotros no tenemos todavía intervención en este cuerpo, en lo que estamos viendo de fase 4, fase 3, fase... No. Esas son fases que se dan en todo el sistema general. Es un modelo oleográfico que se repite en todo. Nosotros no lo sabemos cómo es. ¿Ya? Pero cuando estamos hablando de esto, estamos hablando que en esta fase 4 que se hace la restricción, es una restricción que hace el alma infinita. No son las restricciones nuestras. Nosotros no... A ver, la Kabbalah y la enseñanza de la Kabbalah no restringe en absoluto los deseos que usted tenga. Los deseos de la materia por ningún motivo. Si usted quiere comer, usted come. Los placeres de esta realidad están dados
para que usted los disfrute. No se olvide que es una ilusión, que no existen. Clase número 2 de este ciclo. Percepción de la realidad. No se olviden. Es un juego, no existe, son películas y usted está sentado en un cine viendo puras ilusiones. ¿Ya? Pero no importa cuáles sean ellas, pueden ser muy buenas, ¿no es cierto? Eso no tiene nada que ver con estas 4 fases de la creación. Estamos hablando de un alma infinita que tiene un 100% de la revelación de la luz. Y estamos hablando de nuestro mundo donde existe el 1% de la luz. Son muy distintos los temas. Por lo tanto, cualquier semejanza que usted quiera hacer de su vida, de su experiencia, de este mundo, con la 4ª fase de la creación o con las 4 fases de la creación, estamos muy, muy distantes. Entendiendo que en esas 4 fases de la creación, lo único que se refleja son 2 fuerzas, que es el otorgar y el recibir, en un nivel netamente del mundo superior, no es con esta realidad. ¿A qué se debe, Jetsi de Venezuela, a qué se debe el rompimiento o pecado de Adán? La clase número 8 del curso intermedio del segundo ciclo le vamos a explicar todo eso. Pero para que no se vaya apenada con que no contestaron la pregunta, el pecado de Adán no es el comer del fruto del árbol prohibido. No. El pecado de Adán es una cosa muy distinta y que en esa clase se le va a ser explicada. ¿Ya? No queremos entrar en eso porque es muy largo. Incluso hay que ver un video que dura como 12 minutos del rap, donde explica que hay deseos no corregidos y deseos sin corregir, aparece la serpiente y todo, pero es un tema bastante hermoso que se lo dejamos que en esa clase las personas que lo vean se lo expliquen. Estudiantes de Antofagasta, Chile, preguntan: cuando se produce el rompimiento en 600.000 chispas de Adán y Jabá, ¿son 600.000 entre las dos o de cada uno? Buena pregunta. El concepto de hombre y mujer, sexo, en esta realidad no tiene nada que ver con la espiritualidad. Son 600.000 chispas de alma. La alma no tiene sexo. Nosotros en este cuerpo investimos el cuerpo de la materia en hombre y mujer, pero la espiritualidad es una sola alma. Por eso que también se explica muy bien en esa clase qué significa la costilla de Adán. ¿Ya? ¿Por qué va la costilla de Adán? Y ahí usted va a entender que no tiene que ver con la costilla de Adán, sino que es un tema espiritual. Pero lo que queremos decir, para que quede claro, son 600.000 chispas del alma. El alma infinita no tiene sexo. Por lo tanto, el alma es un hombre y una mujer, un alma. Bernard de Chile nos pregunta: ¿cuántas chispas tiene una persona? A ver, tengo algo aquí de un libro que se llama La sabiduría oculta de la Kabbalah, y me parece que tengo, si no, en esta otra, a ver, voy a leer la cita para no parecer que nace de mí, aunque me rete mi jefe porque va a decir que estoy hablando temas muy altos, pero a esa pregunta uno tiene que dar una respuesta. Página 129 de la guía oculta de la sabiduría de la Kabbalah. Dice: la reencarnación es la aparición de las almas en repetidas ocasiones dentro de los cuerpos en este mundo. Este proceso tendrá lugar una y otra vez hasta que cada alma alcance el fin de su corrección personal. Y la otra cita es: reencarnación, según lo que enseña la Kabbalah, es cada vez que damos un paso en nuestro crecimiento espiritual. Es decir, si una persona se corrige de manera profunda, puede llegar a experimentar distintos ciclos vitales en cuestión de minutos. Por el contrario, cuando una persona permanece sin corregirse, puede, se me metió aquí una imagen,
puede que nunca experimente ni una sola encarnación. Tal es la definición cabalista de reencarnación. Vuelvo a leer. Reencarnación es cada vez que damos un paso en nuestro crecimiento espiritual. Es decir, si una persona se corrige de manera profunda, puede llegar a experimentar distintos ciclos vitales en cuestión de minutos. Por el contrario, cuando una persona permanece sin corregirse, puede que nunca experimente ni una sola encarnación, tal es la definición cabalista de reencarnación. Y otro más, de la página 127 del mismo libro: reencarnación es cada vez que damos un paso en nuestro crecimiento espiritual. Perfecto. Es totalmente distinto el concepto de reencarnación, según la señora Kabbalah, con lo que antes podríamos haber escuchado. Patricia del Uruguay nos pregunta: ¿el rompimiento del alma del primer hombre es por el deseo de dar? El rompimiento, a ver, sí y no. Cuando Adán, Arishon, cae en el pecado del Edén, o sea, el Edén es el mundo de Atzilut, ¿ya? Entonces ya vamos entendiendo un cierto vocabulario. Cuando hablamos del mundo del jardín de Edén, hablamos del mundo de Atzilut. Cuando en el mundo de Atzilut, la estructura espiritual que llamamos Adam Arishon, ¿ya? no puede corregir los 613 deseos, no los puede corregir. Entonces, en la tierra, en esta realidad, se divide esta alma infinita que la encontró en Adán y Jabá, se divide en 600.000 chispas que van a hacer el trabajo a través de toda la historia, distintos cuerpos reencarnándose y corrigiendo. ¿Qué cosa corregir? Corregir el deseo de recibir para sí mismo en un deseo de recibir la luz del otorgamiento. Entonces, ¿cuál es la corrección de las 600.000 almas? En transformarse en receptáculos o receptores del otorgamiento. Entonces, cuando las 600.000 chispas hayan corregido la facultad de lo que van a contener, entonces está corregido, entre comillas, el pecado de Adán. O sea, en otras palabras, el alma de Adán Arishon va a tener que contener 600.000 chispas que hayan logrado vivir, sentir el otorgamiento. Ángel del Paraguay pregunta: ¿los egos o emociones son los filtros para que no entre la luz en la vasija? Estimado, ¿cómo es el nombre de amigo? Ángel de Paraguay. Amigo Ángel del Paraguay. En la Kabbalah se construye el deseo a través del ego. Por lo tanto, el ego no es, según la ciencia de la Kabbalah, nada que sea malo. Al revés, es un elemento que nos ayuda a lograr el alcance espiritual. Y le explico por qué la Kabbalah enseña esto. La Kabbalah explica que hay lo que se llama la escala de los deseos. Y el hombre comienza del deseo básico, o deseos conocidos como deseos que satisfacen lo primordial. Y esos son el agua, alimentación, vestido, familia, sexo. Y de ahí el hombre va ascendiendo a través del crecimiento de su ego, de un mayor deseo al dinero, mayor deseo al poder, mayor deseo al conocimiento, y finalmente, cuando tiene un ego muy grande, en la espiritualidad. Porque el ego no es algo que es del hombre. El ego es la parte divina en el hombre. El tema del hombre es el deseo de recibir de ese ego. Porque finalmente nuestro ego más alto es el que quiere recibir el otorgamiento del Creador para que el Creador llene de placer la vasija y así cumplir con el pensamiento de la creación.
para el pensamiento de la creación? De llenar de placer al creado. Por lo tanto, el creado cumple con el pensamiento de la creación cuando está lleno de la luz del creador. Esa es la cuarto nivel. Fíjense ustedes, no estamos hablando de recibir para otorgar, ni otorgar por otorgar. Estamos diciendo que la vasija entiende que es otorgar, y cuando recibe el otorgar, le da gracia al creador, y él cumple la misión y el pensamiento de la creación. Un ejemplo práctico de nuestra vida sería el siguiente. A usted le va bien en su trabajo. ¿Quién le dio ese placer? El creador. Pero hay dos posibilidades. Usted se queda con ese placer y se queda, me fue bien en mi trabajo, ¿ah? Y yo lo proclamo y todo, y me quedo en mí. Que es muy distinto a me fue bien en mi trabajo y yo en mi mente, esto es muy importante, decir, esto se lo doy al creador. Y usted hace la restricción de recibir ese placer para usted, no la restricción de recibir, el placer igual lo recibe, pero de el resultado de la acción del placer se lo da al creador. A ver, es decir, el placer mismo yo lo vivo, pero el placer lo vive también el creador, porque él siente placer, siente felicidad, siente el pensamiento dado, porque yo tengo el placer. O sea, yo tengo el placer y soy feliz, y está bien, pero el creador se satisface en el reconocimiento que ese placer que uno le recibe es porque él lo da. Es el final del cumplimiento del pensamiento de la creación. Amigo, ¿alguna otra pregunta? Sí, es una pregunta de materialidad. Ernesto nos pregunta si el creador llena todo, ¿en qué espacio hizo la creación? Amigo, hay un concepto muy importante de entender. Si usted recuerda, en la cuarta fase, de eso se va a ver mucho más en el curso intermedio, ¿quién es el que construye toda esta realidad? ¿El creador o la vasija? La luz del creador es constante, permanente, no cambia, es invariable. Los cambios son de la vasija. Por lo tanto, todos los procesos que nosotros vemos en el sistema es de la vasija, no del creador. El creador está permanente y constante. Está en ocultamiento porque la vasija lo ha hecho así. La vasija dijo, yo quiero que la revelación del creador a mí me cueste. Ahí apareció la vasija. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Vamos a hacer aquí la gráfica aprovechando que apareció esta imagen. La vasija entonces puso esa restricción. La vasija puso esa restricción, corregimos bien esta semántica. El creador puso esta masaj a petición de la vasija. ¿Ya? Así es que ya me están indicando que estamos en la hora de terminar. Por lo tanto, si vemos aquí en esta gráfica que desapareció nuevamente la vasija, así pasa con la vida, ¿verdad? La vasija aparece, desaparece, se oculta, se revela. Aquí está revelada la vasija, pero lo que enseña la Kabbalah es que este masaj es simplemente una restricción proyectada a cambios internos de la vasija. Si viene un 100% de la luz, 100% de la luz, uy, qué horrible, 100% de la luz,
¿La vasija puede recibir el 100%? Sí, puede recibir el 100%. Pero pone el masaje y dice, no, yo voy a recibir solamente lo que puedo recibir. ¿Y cuánto puedo recibir? Un 0,0,0,01. Punto. No puede recibir más. No puede recibir más. Y eso es lo que la vasija dijo que ahora iba a hacer. Pero lo interesante es que usted, si tiene un deseo, sigue estudiando la Kabbalah, porque la Kabbalah le va a entregar esto, usted puede tener un 1% hasta el 100%. Y cuando ya pueda recibir el 100%, entonces ya no va a existir un masaje y la vasija va a ser una con el Creador. Y por lo tanto, ¿cuál es? Todo lo que nosotros vemos ahora en nuestro mundo es una realidad vista y construida por la vasija, no por el sistema de creación, porque esa es constante, inalterable, simple, que todo lo llena, benefactora, bondadosa, que quiere llenar de placer a la vasija, y la vasija dice, no, quiero que me cueste, porque quiero que todos trabajemos juntos, nos esforcemos, logremos la corrección, seamos solo una sola alma y llegamos a sentir el placer del Creador pleno y seamos felices de donde nunca debamos haber salido. Bien. Bien. Tenemos 96 conectados de Ecuador, 4 Eli, Alfredo, Andrea, Víctor, 42 personas de México, tenemos de Colombia, del grupo de Medellín, 6 personas y en total 13 personas. Tenemos del grupo 2 de Medellín, a Nelson, Hanna, Diana, Aureliano, Marisol de Perú, 2 amigos, Renzo, Katy, 3 amigos de Estados Unidos, Brasil con 2 amigos conectados, André y Rodolfo, Venezuela, Jetsi, Argentina con 12 amigos, Walter, Julio Minuchin, Héctor Bauman, grupo del Mar del Plata con 6 personas, de Uruguay a Patricia, Chile 14 personas, y esos serían los amigos que están conectados. Quedaron preguntas, los cuales, cierto, vamos a hacer la próxima sección de respuestas a las preguntas que no hayan sido respondidas en este momento. Marco, en este minuto que nos queda, es decir, cada uno de estos 96, después los que ven estas clases en diferido, deben de sentir el privilegio de haber sido ustedes y sentir este deseo de estudiar Kabbalah. Para nosotros los instructores no hacemos nada más que mostrar lo que hemos recibido de parte del sistema. La Kabbalah es la herramienta que va a poder dar las soluciones a todos los problemas de la humanidad, pero no funciona sola, funciona con el deseo de todos nosotros. Como dicen los cabalistas, con los pensamientos nobles, con los deseos altruistas y entendiendo la importancia de este método que tiene por claridad absoluta el grupo, los libros y el maestro. Y quisiera agregar también, estimado profesor, que la Kabbalah no es un producto de consumo. El estudio de la Kabbalah es un estudio que va cambiando, uno va entendiendo en la medida de que va uniéndose al grupo, va haciendo distintos aprendizajes con su laboratorio, que es su propia vida. Por lo tanto, si algo no quedó claro y quedó medianamente claro, no hay problema. Nosotros que llevamos ya varios años en esto, siempre sabemos que hay un nuevo discernimiento y lo importante es tomar este camino y seguirlo, sabiendo que no es un producto de consumo que de un día para otro nos va a dar espiritualidad. Eso como para terminar. Excelente, amigo, entendiendo entonces que todo a su tiempo
y como dicen por ahí, sigan participando porque al final van a encontrar el premio. Muchas gracias, que tengan una buena semana. Nos encontramos nuevamente con ustedes. No olvidar el miércoles pregunta y respuesta. Eso es. Muchas gracias. Chao. Chao.